Vamos rápidamente con este tema en este 9 de abril del año 2026. Pues como ya lo estarán viendo, era de esperarse, ¿no? Ya hasta se había tardado este sujeto tan traicionero, traicionero sobre todo porque ha ayudado a Morena a mantenerse en el poder. Me refiero a Eduardo Verástegui, que como pueden verlo en la pantalla, Eduardo Verástegui retira respaldo a Donald Trump por amenazas contra Irán. Mira, seguramente el presidente Donald Trump está ahorita desesperado. No sabe qué hacer para recuperar ese gran apoyo de Eduardo Verástegui. Ustedes nomás piensen el desprestigio que puede ocasionar que una persona como Verástegui hable bien de ti, que diga que te apoya, que diga que representa tu movimiento en otro país. Bueno, pues este sujeto ahora ha salido a tratar de atacar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En su momento lo hizo contra el presidente de Argentina, Javier Milei, porque necesitaba, por todos los medios, que quedara la socio de Andrés Manuel López Obrador, Cristina Fernández de Kirchner. Quería que perdiera las elecciones Javier Milei. Y bueno, ahora resulta que Verástegui está muy molesto con el conflicto en Oriente Medio, seguramente porque los negocios sucios de Carlos Slim, su principal patrocinador y además secretamente es parte de su familia, a través de la familia Salem, pues estaría muy molesto, ¿no? Porque los negocios estos de tráfico de armas, quizás tráfico de otras sustancias, ahí en el Líbano, pues no han estado funcionando muy bien debido a los ataques. Vamos a ver más sobre este tema, porque Eduardo Verástegui forma parte, bueno, es fuertemente financiado y forma parte de una secta que se le conoce como la secta de los mormones, fundada por el masón John Smith. Por eso es que él iba tanto al estado de Utah. Por eso es que colabora con Ángel Studios, que es una casa de cine, es un estudio de cine, propiedad de la secta mormón. Bueno, básicamente los que están en el chat, pues ya tendrán más o menos una noción de qué es lo que hemos publicado. En México, Verástegui se retracta y pide perdón por apoyar a Donald Trump. No volveré a apoyar a ningún político que no defienda la vida y además aprovecha para intentar ligarlo con Jeffrey Epstein. O sea, es doble mala intención. Sí, miren su misión provida, ¿no? Viajando a los Estados Unidos con Carlos Slim, con un narcotraficante, con un testaferro de gobiernos criminales como Echeverría, como José López Portillo, como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, tu función es ser provida, apoyar políticos y sobre todo empresarios provida. Cuando Fundación Slim o el Instituto de Salud Carlos Slim ha sido uno de los patrocinadores de la organización Population Media Center que le hacen publicidad a las clínicas de aborto Planet Parenthood. Este sodomita de closet o discreto que es Eduardo Verástegui porque tiene a su amante homosexual en los Estados Unidos, se disfrazaba todo de un católico, ¿no? De pies a cabeza un católico, rezando el rosario en transmisiones en vivo a través de internet y luego en un espectacular show aplaudido, promocionado por personas que han ido en decadencia como activistas por su incongruencia, como la señora Brenda del Río, como Adriana Corona, eh, varios activistas, incluso ha logrado engatusar a algunos clérigos, algunos religiosos católicos, algunas autoridades eclesiásticas, para que lo promocionaran, para tener fuertes sumas de dinero de personas que equivocadamente lo han apoyado. Eduardo Verástegui servía a Morena atacando a la oposición. Cuando fueron elecciones, él buscó anular la mayor cantidad de votos posible
para favorecer a Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez. Y sí, en efecto, podemos ver una descarada alineación de Verástegui precisamente con la secta sinodal, con la secta de León XIV, el cual dijo que condena totalmente las declaraciones del presidente Donald Trump, las cuales eran precisamente para ejercer presión y forzar un alto al fuego. Pero ellos se basan, toman las declaraciones de podemos incluso acabar con toda una civilización, que es para meterle miedo a los terroristas ayatolás, que está hablando en serio, y ellos se agarran de esto para seguir atacando a Donald Trump, para tratar de quitarle votos y favorecer obviamente al partido de los gays, al partido del aborto, al partido demócrata en las elecciones de Estados Unidos. Ese es el verdadero rostro de Verástegui y de este sectario que se hace llamar León XIV, que rinde cultos a demonios como la Pachamama y tiene la intención de acabar con la tradición católica. Eso es también a lo que sirve Leo y Nacho, los dos reconocidos influencers que ocultan muchos detalles de su vida y que sirven también a Eduardo Verástegui. ¿Cuál será el coraje que tiene Eduardo Verástegui también contra Ricardo Salinas Pliego, contra La Derecha Diario, que hasta se creó su propio periódico, se pagó una derecha que según dice él, la ultra derecha es su medio de propaganda? Y le ha estado dando difusión precisamente a los comunicados de ataque del Papa LGBT, Papa León XIV, contra Donald Trump. Eh, Eduardo Verástegui también ha estado utilizando el escudo nacional mexicano sin ningún derecho, como lo pueden ver ahí a través de su cuenta. In English, I would simply say, once again, what I said in the Urbi et Orbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which Este también es el Papa que ataca a la Virgen María, que odia profundamente a la Virgen María junto con el pornográfico cardenal Alberto el Tucho Fernández. No se olviden de eso. Es el mismo León XIV que tiene por mano derecha a Pietro Parolin, el cardenal Pietro Parolin, mano derecha de Francisco, y que también ha asistido regularmente a la logia masónica del Club Bilderberg. Es este el personaje que ataca a Donald Trump. Y muy por el contrario, si alguien piensa que yo en este momento estoy molesto, realmente estoy muy feliz, estoy muy contento de que Eduardo se ha quitado la careta y que, bueno, deja de atacar por la espalda y se muestra como un enemigo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque durante mucho tiempo había sido un cobarde manipulador, un trepador, que se había escondido bajo esta pose de ser supuestamente católico y no dejar de apoyar al terrorismo islámico. Miren, aquí está el mensaje, la carta que supuestamente le dedica. Dice que Donald Trump no es pro vida. Dice, mi visión y la causa más importante por la que he luchado durante muchos años es la defensa de los no nacidos. No, es realmente enriquecerte, como esas empresas fantasmas que tenías las empresas fantasma que tenías en San Petersburgo para poder evadir impuestos, que te inventabas que hacías películas también para poder evadir impuestos poniendo a tu familia en la nómina. Para eso es para lo que has vivido. Por eso durante años apoyé al Partido Republicano porque, aunque imperfecto, ha mantenido una postura más firme en defensa del niño no nacido que la visión promovida por el Partido Demócrata. En gran parte por eso apoyé a Real Donald Trump, porque dentro de su visión provida, aunque no perfecta, se podría salvar más vidas que bajo la postura proaborto de Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris. Como si a los estadounidenses les importara lo que tú dices. En cambio, aquí en México, lo que te dedicaste a hacer fue promover el voto para el partido Encuentro Social,
aún sabiendo que era un satélite del narcotraficante Partido Morena y que esos votos iban a ser para promover la agenda de género, el aborto, la ideología del adoctrinamiento de clases de la nueva escuela mexicana. A ti te valió, porque finalmente Andrés Manuel López Obrador te dio 90 millones de pesos para el Teletón, para tu fraude del Teletón, y Claudia Sheinbaum te aumentó también la cifra. Y no fueron 90, fueron, perdón, 900 millones de pesos para el fraude del Teletón, que es un negocio sucio de falsa filantropía promovido por Carlos Slim, como también lo fue esto de 1 kilo de ayuda y apadrina a un niño, que lo hacía con el pederasta padre Marcial Maciel Degollado, líder de los Legionarios de Cristo. Para mí, dice, esto es esencial, defender el más fundamental de todos los derechos, el derecho a nacer, porque si uno no nace, ningún otro derecho puede ejercerse. Pero también debo decir, o sea, sí, claro, ¿no? Tú defiendes la vida, pero si yo te saco todas las cosas de aborto que ha promovido y que ha financiado Carlos Slim, ahí sí te quedas callado, porque no te conviene, porque el dinero te viene de Slim. Si yo te enseño cómo Carlos Slim enviaba un programa para enseñar relaciones homosexuales y anticoncepción que se llamaban Los Sexpertos, a través de la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex, ahí sí no te vas a acordar. Eso que lo hicieron a mi generación, año 2009, año 2010, año 2011, cuando yo era estudiante. Eso sí no te vas a querer acordar. No te vas a querer acordar de que Carlos Slim fue padrino de la boda adúltera de Angélica Rivera y de Enrique Peña Nieto, y que tú andabas ahí, sabrá Dios qué servicio dándole al presidente, porque siempre estabas muy juntito a él, y no era normal en un matrimonio hombre-mujer que tú siempre estuvieras ahí, sobre todo considerando que tú nunca te has casado, nunca has tenido familia, y a ti te denunciaron por sostener orgías sexuales con hombres, seminaristas, por cierto, con el productor musical Antonio Berumen. Pero eso, pues tú has pagado muchísimo dinero para que lo borren de la red, para que los jueces corruptos le exoneraran de todo a Antonio Berumen, que además forma parte de mafias ultrapoderosas y peligrosas, porque todas las víctimas, las 6 víctimas que denunciaron, tienen mucho miedo incluso de revelar su propia identidad. Pero también debo de decir, dice Eduardo Verástegui, toda la verdad, el movimiento republicano, incluso bajo el liderazgo de Donald Trump, no es 100% pro vida. Y hoy quiero ser claro, dice, ya no apoyaré a ningún político que no defienda plenamente la vida sin excepciones. Ofrezco una disculpa a Dios por las veces en que, al intentar apoyar la causa, terminé comprometido algo tan fundamental, porque aunque nadie es perfecto, podemos y debemos ordenar nuestras prioridades, y la defensa de los no nacidos, para mí, la prioridad número 1. Otra causa por la que he luchado durante muchos años es la erradicación del tráfico de niños para explotación sexual. Mentiroso, porque cuando escuchamos la denuncia de Gabriela Rico Jiménez sobre abuso sexual y hasta canibalismo contra Carlos Slim Domit, alias El Charal, tú seguiste posando abrazado de Carlos Slim Domit porque es muy rico, porque es hijo del hombre probablemente en un momento más rico del mundo. Y tú, que eres un trepador interesado, siempre quisiste estar relacionado y protegido por ellos. Y a ti te valen madre lo que le pase a los niños, como a todos esos que te aplauden, a todos los que te has echado en la bolsa, con tus mentiras, con tus manipulaciones, con tus chantajes, porque también mucha gente se queja de tus chantajes. Ustedes un día sí y el otro también se inventan cualquier estupidez para sacar dinero. Ahí tienen al yerno de Carlos Slim, Elías Ayub, que dirige el medio de propaganda 1 TV, que son los extorsionadores que dicen que tienes que registrar tu línea, que tienes que entregarle tus datos al narcotráfico y al corrupto Slim, a Telcel, para que el narcopresidente pueda rastrearte las 24 horas y extorsionarte. Son ellos. Ellos inventan cualquier cosa, que dan cursos de cómo ser ricos, que le dan curso a los mexicanos esclavos de cómo ser ricos. Se inventan cada estupidez, se inventan el teletón, se inventan apadrina a un niño, se inventan el redondeo para además cobrarte más cuando vas a una de estas tiendas. Se inventan cada tontería
roban a través de Telmex, roban a través de Telcel, roban a través del petróleo. Son una bola de ladrones libaneses que nada tienen que ver aquí en México y que obviamente hoy están muy molestos porque seguramente los bombardeos del Estado de Israel han alcanzado algunas de las mansiones y algunos de los negocios sucios de tráfico de armas de los Slim. No hay otra cosa. Si tú piensas que el caso Epstein es nauseabundo, este sujeto, el charal, tiene cosas aún peores. Las cosas que decía Gabriela Rico Jiménez era además que los estaba acusando de haber asesinado al secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho, que era el candidato presidencial después de Felipe Calderón para el Partido Acción Nacional, y eso hubiera evitado que llegara el degenerado Enrique Peña Nieto con su boda adúltera con Angélica Rivera. Qué raro que se cayó su avión, ¿no? Qué conveniente para Enrique Peña Nieto y para Carlos Slim, que financió a Enrique Peña Nieto, que se matara Juan Camilo Mourinho. Qué conveniente. Esto lo publican que 8 de enero de 2015, la revista Hola, Carlos Slim Domit y Eduardo Verástegui juntos por un mundo mejor. Típico, ¿no? Típico de ellos que siempre se están inventando supuestamente negocios filantrópicos. Bueno, no se los están, no supuestos, son verdaderos negocios filantrópicos. De aquí sale el dinero que ellos dicen de supuestamente ayudar. No ayudan absolutamente a nadie, solo saquean. Además, recuerden que con la detención, gracias al gobierno del presidente Donald Trump, con la detención del narcopolicía Genaro García Luna, socio de Manuel Barlet Díaz, socio criminal de Andrés Manuel López Obrador, Genaro García Luna fue puesto en el cargo de jefe de la policía porque así lo decidió Alfredo Harpelú, dueño de Banamex, y su primo, Carlos Slim, lo promovieron, lo recomendaron, se lo impusieron al presidente Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública al servicio del cártel de Sinaloa. No se necesita ser muy inteligente para saber que existe una conexión directa entre Carlos Slim y el cártel de Sinaloa. Mucha gente no lo dice, no lo menciona, les da miedo porque este es un tipo verdaderamente siniestro, verdaderamente corrupto. Su hermano Julián Slim era un multiasesino y torturador que trabajaba para la DFS, la Dirección Federal de Seguridad. Por eso es que tú encontrarás que hay tanto libanés metido en la policía, torturando y desapareciendo personas en los 60s, en los 70s, sobre todo en los 70s y en los 80s. Y de ahí viene precisamente Omar García Harfuch, su padre, Javier García Paniagua, Manuel Barlet y el hermano mayor de Carlos Slim, Julián Slim Elú. Y por eso es que Carlos Slim se convierte en un empresario rico, porque puede mover toda esta mafia, todos estos matones de la policía que son narcotraficantes, y además convertirse en un testaferro, es decir, en un empresario que recibe cosas robadas por presidentes para guardarlas y bueno, todo este dinero, trabajarlo y darles ganancias a los políticos que se lo robaron. Eso lo hizo con Echeverría, lo hizo con Echeverría, por ejemplo, fue el que se robó realmente Telmex a sus verdaderos dueños, la estataliza y luego se la entrega a Carlos Salinas de Gortari. Y así una larga lista. Y les puedo hablar también de otras empresas que tienen los narcopresidentes que salieron precisamente de ahí. Otro es el caso de Altagracia Gómez, que actualmente está en el partido narcotraficante Morena con Claudia Sheinbaum y viene de los robos que hicieron otros presidentes y luego con la posterior privatización o redistribución de la riqueza por parte de Carlos Salinas de Gortari con esta mafia de empresarios que hoy están ligados a Morena porque Morena es el criminal PRI de aquellos años con otro nombre. El viaje a Washington fue el primer gran fracaso de Eduardo Verástegui, pues él pensaba que yendo con el mafioso Slim se iba a reunir con el presidente de los Estados Unidos y que los deja. No se reunió con ellos,
se tuvieron que conformar con reunirse con otros funcionarios de mucho menor rango, los cuales pues por cortesía se tomaban fotografías con él. Recordemos que el mismo Elon Musk difundió una publicación en la que decía que Carlos Slim era un narcotraficante, un narcoempresario, y esto porque fue derivado de una investigación que ordenó Michael Dell, el dueño de la fábrica de computadoras portátiles y de escritorio de la marca Dell, que quería investigar si era seguro hacer negocios con Carlos Slim porque en México muchos empresarios están ligados al narcotráfico. Él habló con el agente de la DEA, William Dion, quien le dijo que es un narcoempresario, que sí, que Slim es un narcoempresario, que la DEA tiene ese conocimiento. Hay que recordar también que hace poco les hablé de un avión cargado de cocaína que voló precisamente de un aeropuerto de Slim, pero es un aeropuerto que tiene Carlos Slim con un prestanombre que es Fernando Chico Pardo, que la misma narcotraficante Claudia Sheinbaum acaba de celebrar hace poquito que Banamex es comprado en gran parte por este empresario, por este prestanombre de Carlos Slim, que es Fernando Chico Pardo. No pierdan ese nombre porque es el dueño de los aeropuertos del sur, donde llegaban los aviones repletos de cocaína de Colombia y de Venezuela. Este tipo, veraste y en serio, por tanto, créanme, es una porquería de ser humano. Pocas veces me refiero a alguien de esta forma. Y lo considero incluso más pestilente que Andrés Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum, porque ellos abiertamente nos escupen en la cara, abiertamente se muestran como nuestros enemigos, en tanto que Verástegui es un traicionero que ataca por la espalda y además con toda clase de hipocresías. Pues este es el desdichado avión. Yo incluso he estado publicando cosas sobre Verástegui, prácticamente todo mi archivo lo he tratado de mandar a la Casa Blanca, al FBI, a ver si alguien le da alguna utilidad. De todas formas, creo que todo lo que publicamos en las redes sociales, la autoridad de Estados Unidos debe de tener copia y ojalá y entre los delincuentes contra los que procede el gobierno de Trump, pues esté también Verástegui y la mafia de Carlos Slim. Esto lo publiqué, ¿qué día? Aquí lo vamos a ver. El 25 de septiembre de 2025, que fue cuando por diversos motivos ya no pude hablarles sobre este avión repleto de cocaína que además era propiedad de un mafioso ruso que tenía residencia en Nueva York y que también en algunas ocasiones había trasladado tanto a Bush, al satanista Bush, como también había trasladado a Hillary Clinton. Muchos contactos, pero también con la mafia mexicana, también con los aeropuertos de Carlos Slim. ¿Qué pasó? Dice, hoy, si Dios lo quiere, les voy a hablar en YouTube del narcoavión con 5 toneladas de cocaína ligado a Carlos Slim, a su prestanombre Fernando Chico Pardo, el que acaba de comprar el 25% de Banamex para Slim, avalado por Claudia Sheinbaum. Con la CIA mormón del estado de Utah, George W. Bush, Hillary Clinton, la mafia rusa, Cuba con Fidel Castro, Hugo Chávez en Venezuela, el gobierno de México, Morena, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Todos ellos narcotraficantes, parte del narcosistema mundial, no tienen idea de cómo son socios criminales y lo que vieron que se gritaba haciendo política eran solo mentiras, ¿no? O sea, lo que se gritaban ellos de ser enemigos era mentira. El peor enemigo de la DEA ha sido siempre la CIA. Este avión es Grumman American G-1159 Gulfstream II. El propietario u operador era Donna Blue Aircraft Inc., empresa quizá no existe, así lo reportó el reportero Hopseeker. Hace 5 años había dicho que esa empresa era una empresa fantasma. El Gulfstream II había pasado por las manos de poderosos propietarios, un reservado magnate que invirtió más de $1 millón en billboards de propaganda electoral para el candidato George W. Bush en el año 2000. Primero fue de un magnate mafioso. Se trataba de un traficante de armas saudita y un agente de la CIA de larga data de nombre Adnan Khashoggi,
y últimamente individuos de Nueva York ligados fuertemente a la mafia rusa. La DEA señala que la aeronave fue vendida desde una compañía instalada en el estado de Delaware. Allá también se constituyeron los chocolates Rocío de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, porque en el estado de Delaware siempre se hacen empresas corruptas. SA Holdings LLC de Donna Blue Aircraft. La operación produjo un cheque de venta para Clyde O'Connor y Greg Smith. Clyde O'Connor y Greg Smith han sido largamente blancos de investigación por parte de la DEA por traficar cocaína desde Sudamérica a Centroamérica y México, dice la declaración. Registro número N987SA, MSN 172. Año de fabricación de este avión 1975. Modelo del motor es un Rolls-Royce Spey 511. Muertes, no fueron hallados los muertos. Cuando se cayó el avión, se escaparon. Se sabía que tenía 4 ocupantes. Daños a la aeronave, destruido, dado completamente de baja. Categoría accidente. Ubicación 2 kilómetros de Tixcocop, México. Fíjese, recientemente se descarriló el Tren Maya precisamente ahí en Tixcocop. Ahora se va a hundir el Tren Maya porque ya se dieron cuenta de que está repleto de cuevas y que los pilotes se han hundido. Nada más lo menciono porque ahí es donde se cayó el narcoavión. Naturaleza del vuelo, ilegal. Aeropuerto de salida, desconocido, aquí le pusieron, pero yo sé que fue de Colombia. Aeropuerto de destino, aeropuerto de Cancún. Propiedad de Fernando Chico Pardo. Índice de confianza, la información solo está disponible en noticias. Con estos amiguitos, dice Eduardo Verasti, que es una persona honesta y confiable y un buen católico. Pues si hay narcocantantes terroristas como Peso Pluma, que no pueda haber narcoactores, narcoactrices, narcoempresarios, casi todos en ese entonces estaban ligados a Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Y a Carlos Slim, porque si hacemos una revisión, pues encontramos que los narcoboxeadores como Saúl El Canelo Álvarez aparecen en fotografías con Carlos Slim, pero también con Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, y ambos ligados al pederasta Jeffrey Epstein. Ellos sí ligados al pederasta Jeffrey Epstein. Este era el avión. Un avión así, me refiero a ese modelo, era el que traficaba la cocaína. Imagínate cuántos aviones pasaban o siguen pasando en los aeropuertos de Slim repletos de droga. Hasta que uno se estrella en el año 2007. Los medios, obviamente que temerosos de Slim, pues lo ocultaron, intentaron censurar por todos los medios la caída de este avión en el año 2007, con 5 toneladas de cocaína. ¿Ustedes para qué creen que querían hacer el aeropuerto de Texcoco? ¿Y ustedes para qué creen que hizo Andrés Manuel López Obrador el aeropuerto de Zumpango, donde ahora, por cierto, venden mucha droga en todas las escuelas, en todos los pueblecitos? A un lado del aeropuerto de Zumpango, del AIFA, ahora están repletos de droga. ¿Tú por qué crees? Porque la droga precisamente llega a ese miserable aeropuerto incompleto. Y los corruptos, para intentar liberarse de cualquier responsabilidad, se lo querían cargar al Chapo Guzmán, que el avión era del Chapo Guzmán. Y no era del Chapo Guzmán. Ni siquiera podríamos estar hablando de una alianza, porque obviamente sí había una alianza criminal de los vuelos de allá que llegaban al aeropuerto y ahí no se les hacía ninguna supervisión, ninguna revisión. Eran aeropuertos privados. Los años de operación de Joaquín El Chapo Guzmán frente al cártel de Sinaloa se caracterizaron por muchas cosas. Lo describen igualmente como un avión color azul y blanco con bandas rojas, que había sido antes propiedad de muchos, pero muchos delincuentes, como ya lo he mencionado, de gente con actividades muy turbias. Esta publicación de Infobae obviamente fue muy deficiente. Dice: en el año 2013, a través del Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de México hizo público el aseguramiento de los restos de esta aeronave. Se notifica al interesado y o representante legal de la aeronave tipo Gulfstream II, número de matrícula N987SA, dividido en 3 partes por razón del impacto sufrido,
así como el dice 132 bultos, de los cuales a su vez contenían diversos envoltorios confeccionados con material sintético conteniendo una sustancia, al parecer cocaína. El acuerdo por el cual se determina el aseguramiento ministerial de la aeronave, bultos citados con antelación para los efectos legales que haya en el lugar. Es la mafia de Carlos Slim el verdadero dueño de este aeropuerto, y también ellos son los que pues impulsaron a Fernando Chico Pardo a quedarse con Banamex, porque ha sido propiedad de los Slim y de los otros libaneses, los Harbelú, durante tanto tiempo. Elú, Harbelú, que también tienen a políticos corruptos en Morena, como Pepe Chedraui o Susana Harp. Las redes sociales, los medios de comunicación te pueden presentar como verdaderos héroes, como personas muy maravillosas a todos estos sujetos, pero pues nosotros debemos de saber, debemos de estar plenamente seguros a quién estamos apoyando. Aquí pueden ver, por ejemplo, al trepador, al corrupto Eduardo Verasti, con otro mafioso, con otro interesado llamado Steve Bannon. Steve Bannon se hacía pasar por católico, pero en realidad conspiraba con Jeffrey Epstein contra el presidente de los Estados Unidos. Se burlaban de él. Yo he visto los correos ahora que se filtró el archivo Epstein. Bueno, no se filtró, fue desclasificado. Se ven claramente los correos, cómo Steve Bannon se burla de Donald Trump y cómo le expresa Jeffrey Epstein que él cree en el demonio, que él sirve al demonio, este hombre que se dedicaba a prostituir niñas, con gente como el príncipe Illuminati Andrés de York, que por cierto hay fotos de Eduardo Verástegui con la esposa del príncipe pederasta Andrés, Sarah Ferguson, que le pedía fuertes préstamos en dólares a Jeffrey Epstein para pagar la renta de de un enorme castillo. Nada de esto Nada de esto sale, yo creo que en las en pocas redes sociales, en pocos medios de comunicación. En medios de comunicación absolutamente nada, porque está protegido por los Slim, y los medios corruptos protegen todas las mafias que tengan que ver con Salinas de Gortari, con esos presidentes, ¿no? Que además no son contrarios a Andrés Manuel López Obrador, eran socios de Andrés Manuel. Aquí en la nota que les comparto, pues lo que digo es: al fin el traicionero gay doble vida muestra toda su defensa al terrorismo de Líbano e Irán. Aseguró, dice, le digo, perdón, seguro, porque los negocios sucios de Slim y los Domit en Irán no han ido bien. Por cierto que el hermano de Soumaya Domit, ya fallecida, es un importante brujo aquí en México, que dice que habla con los muertos, y que los muertos le dijeron a Michel Domit, el cuñado de Carlos Slim, le han dicho que tiene que llevar mucha gente a rendirle culto, a seguir su secta, que es como una mezcla entre budismo con yoga y espiritismo. Epstein, porque ahora, pregunto, ¿no? Epstein, porque ahora Verasti quiere enlodar a Donald Trump con Jeffrey Epstein. Bueno, ¿y por qué no le importaron las denuncias por abuso sexual y canibalismo contra Carlos Slim Domit, contra el Chacal, perdón, contra el Charal? ¿Por qué no se queja del robo de datos de Claudia Sheinbaum en connivencia con Telcel o American Móvil? Verástegui es apoyado por la secta masónica mormón, además de la familia de los Slim, los Shalim, que ese es su verdadero apellido. Al menos desde el año 2016, Eduardo Verástegui asistía a una logia en el estado de Utah con el farsante Tim Ballard, un supuesto exagente de la CIA. Ya saben que a la CIA le encantan los mormones, les encanta esa secta de abuso sexual. Esas logias, esas logias están bajo el control del rito yorquino del Gran Arco Real, y son dirigidas por el linaje Illuminati de los escoceses Sinclair o Santo Claro, esos enfermos que un día van a proclamarse descendientes de Jesucristo e hijos de María Magdalena, como lo han tratado de presentar en su horrible novela El Código da Vinci. Estaba buscando Verástegui y otros como él infiltrarse en el movimiento Make America Great Again, en el MAGA, y generarnos problemas entre los mexicanos con Donald Trump.
Verástegui tiene una red impactante de charlatanes e influencers para destruir cualquier alianza de oposición conservadora en México. Ha impulsado peleas entre la derecha, la oposición mexicana, me refiero a los partidos de oposición, y los clérigos católicos. Tiene influencers que se dedican a hacer ataques contra el presidente Donald Trump, contra el Estado de Israel de forma infundamentada, como Leo y Nacho, Giancarlo Portillo, México Republicano, Viva México, Brenda del Río, Adriana Corona. Raúl Tortolero antes era partidario de Eduardo Verástegui, ahora dice que ya no tiene nada que ver con él. Y dijo también, bueno, Raúl Tortolero cuando se separa del movimiento de Verástegui lo considera un traidor y vaya que fue un traidor porque atacó al presidente de Argentina, Javier Milei, y posteriormente, obviamente le cancelan la CIPAC, porque él organizaba la CIPAC México y por eso era un fracaso, porque no permitía que fuera ningún líder conservador real a dicho evento. ¿Para qué? Para que no pudiéramos tener contacto con Donald Trump, para que no pudiera haber una coordinación. Gran parte de los enfrentamientos o de los desacuerdos que hubo antes entre el Partido Acción Nacional y el gobierno de Donald Trump eran impulsados por la mafia de Slim, por este sujeto también Verástegui. También crearon un canal llamado Y que viva Cristo Rey, también para desinformar a la ciudadanía. Muchos canales creó para que no se fomentara el voto a favor de Xochitl Gálvez y asegurarse de que ganara las elecciones la judía atea Claudia Sheinbaum, partidaria del terrorismo de los ayatolás en Irán. Pues él finalmente destruyó con sus perversiones la CIPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora en México. Verástegui es un gran gay, promotor de la masonería mormón y un estafador de la mafia de Carlos Slim, un testaferro de narcopresidentes, que nos han dejado en la ruina, que han conducido México hasta la desgracia de Morena. Verástegui participaba en las orgías homosexuales del productor, musical Antonio Berumen, según la denuncia de por lo menos 6 hombres que se presentó ante tribunales. Dice que ellos decían, los testimoniales dicen que él y Berumen preferían llevar hombres que fueran a ser sacerdotes, jóvenes seminaristas, de los cuales los convencían de sostener relaciones sexuales. Desde luego que llevaban a jóvenes seminaristas que tuvieran características de ser personas con tendencias homosexuales y ahí les seducían. Este tipo, pueden ver, por ejemplo, todas las investigaciones, todos los testimonios que recopiló este paparazzi, porque finalmente Verástegui es un actor que se llama Javier Seriani. Javier Seriani hurgó entre las cosas, entre lo turbio de la vida de Verástegui, en su vida doble como gay, que además él, de una forma completamente ilógica, se presenta ante los medios y dice que todos los gays, todas las personas homosexuales son pederastas. Y me quedo así completamente asombrado porque él, llevando una trayectoria tan amplia de homosexualidad, que se le reconoce en amoríos con Ricky Martin, con Enrique Peña Nieto, con otras celebridades, ¿cómo puede ser, no? Así es de cínico. Verástegui planea cerrar filas ahora con el Papa LGBT, León XIV, que rinde culto a demonios como la Pachamama y es promotor del cambio climático y la bendición de los hielos junto con Arnold Schwarzenegger. Y de ahí viene todo su negocio, por eso no puede estar en contra del Papa. Para que me entiendan, la fundación de Carlos Slim, de la que cobra Verástegui poder, es como la Fundación Rockefeller, la Fundación Open Society de George Soros, la Fundación Clinton, la USAID, la American Jewish, la Fundación MacArthur, la Fundación Rothschild, la Fundación Bill and Melinda Gates. O sea, son organizaciones que tienen las mismas finalidades. Al fin, Verástegui se va al demonio y muestra que defiende el terrorismo islámico igual que lo hace Morena y Claudia Sheinbaum, Cuba, entre otros. Al fin se ha quitado la careta este sujeto que tanto daño le ha hecho al movimiento conservador mexicano. Al fin, ¿no? Al fin. Y ojalá y esto tenga también otras fatales consecuencias para él.
porque ya me he dado cuenta de a dónde quieren conducir a México, pues que México sea un opositor al movimiento MAGA. Ahora nos vamos a ver este otro que se alquila a los negocios de Verástegui, ¿no? Ni siquiera puedo saber sus apellidos, solamente de que se llama Leo. Ahorita vamos a hablar algo de él. Urgente. Así amaneció Líbano, el país más cristiano en Medio Oriente. Recapitulemos. El día de ayer Donald Trump salió a decir que iba a extinguir completamente a la población iraní. Luego salió a decir que logró un acuerdo con Irán, lo que significaba un alto al fuego por 2 semanas. Irán, ¿qué tenía que hacer? Abrir el estrecho de Hormuz. Donald Trump aceptando condiciones de Irán. Después, Netanyahu sale a decir que no, que ellos no hicieron la... Vamos con quién es este sujeto que también cobra de la nómina de Verástegui. Bueno, pues este tal Leo casi siempre aparece en colaboración con otro y tiene la característica que además de ser un aplaudidor de Eduardo Verástegui, es un enorme enemigo del Estado de Israel. Desconozco sus motivaciones personales, pero a ver si estos datos nos sirven un poco para tratar de interpretarlo. Primera, Leo es hijo de una migrante cubana, de una mujer cubana que migró a México. Por alguna extraña razón oculta su apellido y sus orígenes, el supuesto influencer católico. Según Leo, él se drogaba con una droga de hongos que se conoce como psilocibina y que después tuvo un mágico despertar a Cristo y con la Biblia, y que por eso dejó de drogarse, pese a sostener algunas ideas extrañas de su libre interpretación, que qué quiero decir, que poco o nada sabe de la Biblia. Leo y Nacho son colaboradores o han sido colaboradores del masón mormón templario Eduardo Verástegui, quien ha declarado en varias ocasiones que el pensamiento económico libertario es satánico. Es decir, Javier Milei es satanista, Ricardo Salinas Pliego, que es precandidato a la presidencia de México, también será satanista. ¿Por qué? Porque proponen eliminar un estado corrupto como el que le da subsidios a Carlos Slim. Porque Carlos Slim no es un gran empresario, es un sujeto que vive del dinero que se roba del gobierno, de muchas ayudas del gobierno, de mucho falso patriotismo para ayudar a sus empresas. Colaboradores de Eduardo Verástegui. No le critican nada pese a tener ligas con la mafia de Carlos Slim, con Antonio Berumen, con Enrique Peña Nieto. Nada, nada. Todo está bien con Verástegui, según ellos. Verástegui, el LGBT de Closet, que tiene su amante Guillermo N., viviendo en Estados Unidos, y atacó por la espalda al presidente de Argentina, Javier Milei, en plenas elecciones, como también atacó en 2024 a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez para hacer ganar a Claudia Sheinbaum. Pese a las denuncias de abuso sexual infantil y canibalismo de Gabriela Rico Jiménez, por cierto desaparecida, contra Carlos Slim Domit alias El Charal, Eduardo Verástegui se siguió declarando amigo de los Slim y sigue diciendo que él es el luchador contra las redes de abuso infantil. Que él es el luchador, que no hay ningún otro activista que luche contra el abuso infantil, a pesar de que su película Sonidos de Libertad no dice absolutamente nada de las redes de abuso infantil. Eduardo Verástegui durante mucho tiempo se aprovechó de algunas narrativas, como por ejemplo el adenocromo, junto con actores como Jim Caviezel, que ahora yo tengo muchas dudas de que también sea una persona coherente Jim Caviezel porque pues es otro de los que ha callado todas estas corrupciones de Verástegui. Carlos Slim, multimillonario Illuminati de origen libanés que se hizo rico con los negocios sucios del gobierno, pero también vendiendo tabaco, también se dedicaban a vender tabaco, por si no lo saben. Él era socio de Doris Duke, la última descendiente del cártel Illuminati de los Duke, que se hizo rico el testaferro, siendo testaferro de expresidentes. Se sabe que la familia de su esposa, Soumaya Domit Gemayel, fueron traficantes de armas
y varias veces gobernantes, ocuparon cargos de presidentes, primeros ministros en el Líbano, y obviamente que siguen siendo muy influyentes en ese pequeño país que es prácticamente en su totalidad propiedad de Carlos Slim. De allá del Líbano nos vienen muchos mafiosos, mucha gente corrupta que ayudaron a Claudia Sheinbaum y a Larry Fink de BlackRock a hacer el fraude del FOBAPROA. Leo y Nacho hacen propaganda, según ellos, conservadora contra la oposición, dígase el PAN, pero sobre todo contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Leonardo e Ignacio, nadie sabe de dónde salieron, ni su familia, ni sus orígenes, dirigen ataques contra el Estado de Israel frecuentemente, al que acusan sin pruebas de financiar al cártel Jalisco Nueva Generación lo acusan de eso, al Estado de Israel, de intentar presuntamente hacer explotar en 2001 el Congreso de la Unión de México, una acusación de propaganda islámica arrojadiza que no tiene ningún sentido porque aquí no es ningún espacio de influencia política para Israel. Acusan a Israel de dirigir a la narcotraficante judía atea y anti-israelí Claudia Sheinbaum, siendo que ella es una total socio del chavismo. El chavismo es anti-Israel, es socio de los ayatolás de Irán. Mi conclusión, si no lo saben, puedo pensar que son ignorantes y que difunden su ignorancia a otras personas, lamentablemente pagando bots y cuentas falsas para posicionarse, para tener posicionamiento y difusión en ciertos públicos. Pero como les hablé y les escribí directamente y no tuve respuesta favorable, debo de concluir que Leonardo e Ignacio son unos charlatanes más como otros influencers como Giancarlo Portillo y los que ya he mencionado, todas estas cuentas de influencers que están pagadas por el cártel de Verástegui. Algunos de ellos incluso son neonazis y tienen aspiraciones de convertirse en poderosos políticos. Eduardo Verástegui quiere consolidar que le den el registro en el INE de un partido político precisamente para estarse robando el dinero que se les da elección con elección. Él quiere apropiarse de eso. A Leonardo y a Ignacio les di la oportunidad de desligarse del perverso Eduardo Verástegui, sobre todo después de que el movimiento MAGA no viera bien cómo traicionaba a Javier Milei. No hace mucho, estos dos viajaron a España, donde se reunieron con otro influencer, porque estamos en el tiempo de los influencers, de gente que no sabe absolutamente nada. Pero se abren un canal y a ver a cuántos tontos engañan. J. Red Pill, donde también aprovecharon para hablar contra Donald Trump, nuevamente contra el Estado de Israel y en defensa del terrorismo de Irán y del sufrimiento, del supuesto sufrimiento del terrorismo palestino a manos de Israel. Para nada hablan de que el Hamas utiliza como escudos humanos a civiles. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues Leo y Nacho tienen la defensa del terrorismo de Irán y Palestina en común con los grupos LGBT, con Cuba comunista, antes con Nicolás Maduro. Y ambos son anti-Estados Unidos. El problema de las redes sociales es que de pronto cualquier tipo se paga un paquete de publicidad en YouTube y en Facebook y se venden como la oposición o como los conservadores mexicanos. Tiran 2 o 3 críticas al régimen criminal de Claudia Sheinbaum, nada sustanciales por cierto, y la gente sin conocerlos los acepta. Antes del año 2025 nadie conocía a Leo y Nacho. Ya escribí cartas alertando a personas como por ejemplo Mariana Benavides, activista que denuncia la nueva escuela mexicana de Andrés Manuel López Obrador y que se entrevistó con ellos. A personas como Raúl Tortolero escribí también, dirigí algunas de estas quejas y él aprovechó para decir que no tiene ninguna relación actualmente con Eduardo Verástegui y que Eduardo Verástegui saboteaba su trabajo en la CIPAC. Mejor Raúl Tortolero se desliga de Verástegui que estos sujetos. Y esto es lo que muchos andan defendiendo. Vean lo que dice pues este señor que nos explica parte de lo que ocurrió con Persia. Él viajó a Persia en su juventud. Son chiitas del grupo del ayatollah Khomeini. Entonces, se fue el ayatollah, llegó el sucesor. Este sucesor estuvo otros 27 años en el poder. Ya tienen 50 años. Unas personas que ni son persas, ni hablan persa, ni son de la religión persa, ni escriben persa, les cambiaron la bandera, les cambiaron el himno nacional, les cambiaron la religión
Les cambiaron las costumbres. Irán era uno de los países más progresistas. Todavía Dubái y Qatar eran pueblos de camelleros, viles camelleros. Me tocó a mí conocerlos. Todavía el centro y eran unas tienditas ahí de camelleros, unos beduinos. Y Irán era el imperio persa, resplandeciente como un sol naciente. Se lo chuparon estas gentes. Entonces, yo no sé qué venga, yo no sé a quién van a poner los americanos o si van a escoger ellos a un sucesor o si ahora sí va a haber una democracia, que no la hubo en los últimos 50 años. Lo que sí quiero que les quede claro es que el gobierno que usurpó el trono del Shah de Irán fue una pesadilla. Los oprimió, los diezmó, los mató, los encarceló, la mayoría los asesinó, los desapareció. Ahí lo que diga el imam es palabra, el sacerdote es palabra, y si él dice que la maten, la matan. Si él dice que 50 varazos, 50 varazos. No hay respeto humano, no hay ningún tipo pues de complacencias o de nada, nada, nada. O sea, no les importa el pueblo. Ellos dicen, si hay que morir por el Islam, pues hay que morir por el Islam. Hay que mandar a la guerra, a matar infieles. Y si los matan, pues se van a ir al cielo. Yo me pregunto, a ver, ellos dicen, estos ayatolas, estos barbones fundamentalistas, dicen, pon bombas en tu cuerpo y explótate, mátate, inmólate por el Islam, porque te van a estar esperando 100 vírgenes allá, en el cielo, 100 vírgenes, y ríos de miel y de leche. Así es el cielo. Entonces va a estar Premia a un Mahoma, te va a asesino recibir el con cielo, las fíjense. vírgenes y los ríos de... ¿Y por qué nunca se ha matado uno de estos barbones? Porque no se mata el de estos ayatolá. ayatolas? ¿Por qué los huerquitos de 16 años y 18 años son los que se Ujú. llenan de bombas y explotan en medio de las plazas y queda la cabeza a 100 metros de los pies y no sé dónde? Pero si de veras fuera tan maravilloso como dice el ayatolá, ¿por qué no empiezan ellos mismos que se inmolen? Que se hagan mole. Son chiitas del grupo del Ahí ayatolá está. Khomeini. Entonces, se fue el ayatolá, llegó. Y esto es lo más importante, porque esto es lo que aparentemente dice defender Verástegui. En realidad, lo que él está haciendo no les importa, tanto Irán, no les importa Palestina. Lo que les interesa es tener un pretexto para estar atacando, para estar demeritando, para estar desprestigiando al presidente de Estados Unidos, porque están paniqueados. Si les estoy diciendo que Eduardo Verástegui tiene una conexión directa con el narcoempresario Carlos Slim, porque es familia también de él, ¿cuál creen que es su preocupación cuando Donald Trump dice en el evento este de Florida que ya vienen para acá, que vienen a atender el asunto de Cuba? ¿Cuál podría ser la preocupación de Claudia Sheinbaum y de Eduardo Verástegui? Que por cierto, Sheinbaum le dio 900 millones de pesos en donativos a Verástegui. ¿Cuál es la preocupación que ellos pueden tener de que Donald Trump venga a atacar a los cárteles de la droga? Y por eso dice Sheinbaum que no, que nunca va a haber ataques a los cárteles de la droga y que mano dura jamás. ¿Cuál puede ser la preocupación del narcopresidente y del narcoactor y del Carlos Slim? ¿Cuál puede ser la preocupación de que venga Donald Trump? Pues a que acabe con ellos o que acabe con sus negocios. Esa es la preocupación. Bueno, y ya para finalizar, pues bueno, te presento un resumen de notas. Vamos con un resumen de noticias de este día que es 9 de abril del año 2026. Y bueno, Claudia Sheinbaum declara secreta y oculta toda la información relacionada con los más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria, recursos robados a México que ha enviado a Cuba. O sea, nosotros no podemos saber qué es lo que está mandando. Todo eso es completamente secreto. No quiere decirlo porque podríamos darnos cuenta de que lo que no da aquí en México lo está dando allá, lo está traficando para Cuba.
pues lo declara oculto, lo declara secreto. No podemos saber lo que se está haciendo con nuestros recursos. Ah, pero ella sí, muy desgraciada, quiere tener tu CURP, quiere tener tus datos biométricos y quiere saber 24 horas dónde estás y en qué estás gastando. Pero nosotros no podemos saber en qué se está gastando el dinero en Cuba. Pero además se ha descubierto en gran parte, por qué es que Sheinbaum está ocultando esta información y es que se lo ordenó su presidente, su jefe, desde Cuba. Resulta ser que los cubanos no quieren que se sepa qué clase de ayuda humanitaria se les está entregando, o sea, la tiranía, no el pueblo cubano, porque ellos no reciben nada. Cuba pide a México ocultar datos de ayuda humanitaria por temor a disidentes. Sheinbaum responde. El gobierno de Cuba solicitó a México mantener en secreto durante 5 años la información sobre los envíos de ayuda humanitaria a la isla, alegando que su divulgación podría facilitar acciones de grupos disidentes que intentarían sabotear su distribución. La revelación fue hecha por el diario mexicano El Universal, que cita documentos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los que se detalla que la petición fue transmitida mediante una nota diplomática dirigida al gobierno mexicano. Según esta información, las autoridades cubanas argumentaron que la llegada de ayuda ha generado la aparición de disidentes y de grupos antagónicos que presuntamente difunden información para incitar a la población a organizarse, boicotear las donaciones e incluso apropiarse de ellas. El documento advierte que hacer públicos los detalles podría provocar un caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque en un contexto ya marcado por la crisis interna. ¿Saben por qué no quieren que se sepa cuál es la ayuda humanitaria que está llegando a Cuba? Porque los cubanos van a decir, bueno, te mandaron tantos kilos de arroz, tantos kilos de frijol, te mandaron tanta agua, te mandaron esto, lo otro, papel de baño, no sé, ropa. ¿Por qué no hemos recibido nada de eso? Pues porque Cuba se lo está quedando. Y se les ocurre decir, tú tienes que ocultar lo que nos estás mandando porque si no hay grupos disidentes que se dan cuenta, que empiezan a denunciar, a nosotros no nos han dado absolutamente nada. Entonces se oculta para que se lo puedan robar, para que no se pueda ver dónde está quedando estas cosas. El documento advierte que hacer públicos los detalles podría provocar un caos social. Además, el gobierno de Miguel Díaz-Canel, la tiranía, porque no existe otro partido que no sea el Partido Comunista en Cuba, sostuvo que la divulgación de estos datos podría afectar la imagen internacional de México y deteriorar sus relaciones diplomáticas, al tiempo que defendió la confidencialidad como una medida de seguridad humana y no como una falta de transparencia. Es un desgraciado, ¿no? Un vil ratero. En los últimos meses, México ha enviado al menos 4 cargamentos de ayuda a Cuba con más de 3.100 toneladas destinadas a la población civil. Sin embargo, Sheinbaum rechazó públicamente esa versión y negó que su gobierno haya ocultado la información. Pues no sabemos, no podemos saberlo, o sea, por eso sabemos que está oculta. Nunca ha pedido Cuba a México que se reserve información. Son información dada por la misma Secretaría de Relaciones Exteriores. Sheinbaum insistió que su administración mantiene registros transparentes sobre exportaciones, falso. La contradicción entre lo revelado por los documentos citados y por la prensa mexicana y la postura del gobierno abre nuevas interrogantes sobre el manejo de ayuda internacional hacia Cuba, que esto no es ayuda, es dinero que nos están robando, son recursos que nos está robando Boeing te Claudia invita a Bioparque Sheinbaum. México. Descubre la nueva atracción Excalibur, el Alpine Coaster más grande de Latinoamérica. Deslízate por 1 kilómetro a toda velocidad en medio de... Por ahí algún error de sonido, algo que no debía de escucharse. Bueno, estos tampoco los podemos ver porque luego tienen copyright, pero bueno, se pidió reservar por 5 años todo registro sobre ayuda humanitaria por parte de la tiranía de Miguel Díaz-Canel, porque no les conviene que se sepa que la ayuda realmente no está llegando a los ciudadanos cubanos. Se incendia otra vez la refinería Olmeca. En esta ocasión no hay heridos. Se trató nuevamente de un incendio en la refinería que se supone que es nueva. Recientemente se incendió y mató 5 trabajadores de Pemex. Se está cayendo porque obviamente fue hecha a la carrera
con materiales de pésima calidad porque fue para facturar y robarse el dinero por parte de los hijos de Andrés Manuel. Aseguran túnel fronterizo en Nogales, Sonora, para traficar migrantes. Hay un detenido. Sigue también el tráfico de migrantes. Sigue México teniendo estos túneles para llevar ilegales a cruzar la frontera. La reforma electoral, el plan B de la doctora Claudia Sheinbaum, adquiere validez constitucional por ser avalada por el número mínimo de congresos. Pero esta reforma no es la que había pedido Sheinbaum. La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, niega que haya tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein. Solo coincidieron en un lugar. Los medios intentan relacionarla y promover su desprestigio. Además, que es una forma en la que intentan atacar nuevamente a Donald Trump y defender el terrorismo islámico de Irán. El LGBT, el gay que tenemos ahora como secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dice que es inaceptable la muerte de migrantes ilegales mexicanos en manos del ICE. Sin embargo, pues el cuestionamiento ¿es aceptable violar las fronteras y meterte en otro país? ¿Es aceptable que haya gente que huye de la pobreza, de la miseria ocasionada por Andrés Manuel López Obrador? Donald Trump dice que busca un alto al fuego que sea efectivo y duradero con Irán. La pregunta es si logrará conseguirlo. ¿Podrá conseguir eso el presidente de los Estados Unidos? Porque pues vemos que no por él, sino por el hecho de que Irán es un país que, gobernado por esta tiranía de los ayatolás, pues los ayatolás siguen siendo poco confiables en lo que se trata de esta clase de temas. Bueno, el Líbano quiere formar parte del acuerdo del alto al fuego con Irán, contrario a lo que publicaron los medios de propaganda. El Líbano no formaba parte de este acuerdo del alto al fuego, contrario a lo que dijo Leonardo N., porque no sabemos sus apellidos, no sabemos quién es, y sin embargo llega a miles de personas. Ese alto al fuego no contemplaba proteger a grupos terroristas islámicos como el Hamas y el Hezbollah. Eso es lo importante. Daniel Echeverría, de La Derecha Diario, fue entrevistado por el canal de noticias Foro Televisión para visibilizar la destrucción, la saturación del comercio ambulante, repleto de basura y de ratas, por cierto, de Avenida Reforma. Una cosa verdaderamente trágica es cómo ha quedado Reforma. El actor Eduardo Verástegui, parte del cártel Slim, se declara contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice que no es provida y ahora intenta desprestigiarlo también ligándolo con la narrativa de Jeffrey Epstein. Pues no duró mucho tiempo la hipocresía de Eduardo. Escuchen que le voy a... No duró mucho tiempo la hipocresía de Eduardo Verástegui y ahora sabemos perfectamente quién es y lo que piensa. Por cierto que estamos viendo llorar mucho a los denominados izquierdistas, porque antier el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirma que Irán fue contundentemente derrotado militarmente. Y eso los tiene hechos una furia. Irán terminó suplicando por este alto al fuego y todos lo sabemos. Como publicó el presidente esta mañana, un gran día para la paz mundial, Irán quiere que esto suceda. Ya tuvieron más que suficiente. La operación Furia Épica fue una victoria histórica y contundente en el campo de batalla, un triunfo militar de proporciones verdaderamente extraordinarias. Dicho de forma simple, Furia Épica diezmó a las fuerzas militares de Irán y las dejó sin capacidad real de combate por años. En menos de 40 días, uno de nuestros comandos combatientes, el Comando Central, el CENTCOM, usando menos del 10% del poder militar total de Estados Unidos, desmanteló a una de las fuerzas más grandes del mundo. El principal estado patrocinador del terrorismo del mundo demostró ser incapaz de defenderse, de proteger a su gente y de resguardar su territorio. Desatamos solo una fracción de nuestro poder y aún así Irán sufrió una derrota militar devastadora.
Irán terminó suplicando por este alto al fuego y todos lo sabemos. Esto tiene muy mal a los izquierdistas, ¿eh? Yo no entiendo por qué intentan negar la realidad. Irán fue derrotado, suplica un alto al fuego y además que, por lo mal informados que estarán además, no saben que el presidente de Irán le regaló 20 barcos cargados de petróleo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para precisamente llegar a un acuerdo para tratar de condenarlo, en tanto que los medios de propaganda siguen diciendo que no, que Irán no se ha rendido, que Irán, no, que Irán derrotó a Estados Unidos y que los obligó a firmar el alto al fuego. Es demencial, ¿no? Es completamente loco y absurdo lo que quieren promover. Pero además su molestia, su preocupación es por esta información. Se usó menos del 10% del poder militar total de los Estados Unidos de Norteamérica, por tanto no se buscó destruir ni aniquilar Irán en ningún momento, sino quitar o erradicar el poder de los ayatolás. Ayatolá significa señal de Dios del falso ídolo Alá. Esto lo logró Estados Unidos a más de 11.800 kilómetros de distancia. Movilizó material militar y tropas a más de 11.800 kilómetros de distancia, una distancia enorme. Se hizo una gestión logística genial. Siendo tan lejos, no hay margen para equivocarse. Para equivocarse tienen que llevar lo necesario. Es digno del reconocimiento el trabajo del secretario Headset, los generales, los marinos, los militares, los pilotos, el personal especializado y la dirección del presidente Donald Trump. Esto debe de darnos una idea de cómo es pues la especialización, las guerras modernas que son breves, relámpago y precisas de Estados Unidos. Este país tiene todo para convertirse en la policía del mundo y afortunadamente hoy está en buenas manos el mundo. Esa es una de mis consideraciones acerca del éxito de esta operación conocida como Furia Épica. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo, a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.160.000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1.300.000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la Avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1.490.000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1.585.000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1.700.000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece.
Momento de finalizar. Gracias por tu atención. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, compártelo. Hasta la próxima.